Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Radia Luz te damos la bienvenida. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o si así lo deseas, algún tema que quieras que tratemos. Hoy vamos a estar viendo un tema que nos envió uno de los tantos seguidores que tenemos y él quiere sacarse algunas dudas con respecto a la cena del Señor, ¿no? O como comúnmente se le dice, la Santa Cena en la iglesia. A través de este video vamos a estar viendo cuál es su motivo de este acontecimiento y quiénes pueden participar del mismo. Estas eran las preguntas que esta persona nos hacía. Primeramente, vemos que la institución de la cena del Señor fue hecha por el Señor mismo. O sea, Él fue el que instituyó este acto de recordación de su muerte y sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 14 al 20. Dice la palabra. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, está hablando de Jesucristo, por supuesto, y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Este es el texto que nos da la introducción a darnos cuenta, a entender que la institución de la cena no la inventó ningún sacerdote, ningún pastor, ni ninguna iglesia, sino que el Señor mismo dejó establecido esto antes de partir. La primera pregunta que vamos a estar haciendo es la que hizo esta persona que nos mandó. ¿Qué es la cena? ¿Qué es la Santa Cena? Es uno de los sacramentos, junto con el del bautismo, que fue instituido, como dijimos antes, por el mismo Señor Jesucristo. Y Él estableció que se practicara hasta que Él venga en su segunda venida. Por eso cuando leíamos Lucas capítulo 22, verso 19, Él citaba, haced esto en memoria de mí. La Santa Cena también es conocida como comunión, ¿no es cierto? Comunión es compartir, es estar, es tener un vínculo entre ciertas personas. Y esto lo determina muy bien el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 10, verso 16. Y dice, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Acá el apóstol Pablo establece claramente que es una comunión entre ciertas personas que profesan una misma fe. También vamos a escuchar una palabrita que a lo mejor no entendemos mucho cuando decimos la Eucaristía, ¿no es cierto? El término griego de esta palabrita se refiere a acción de gracias. Por eso el Señor Jesucristo, ahí en Lucas 22, dice claramente, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual manera,
dice que tomó la copa cuando hubo cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea, Eucaristía es una gracia de lo que nosotros le tenemos que dar al Señor por el sacrificio que Él verdaderamente hizo por nosotros. Como partimiento del pan, vemos que esto quedó bien instituido en aquella época, porque el libro de los Hechos, en el capítulo 2, allá al final, por el verso 42, vemos que se reunían la primera iglesia primitiva, ¿no es cierto? Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, una vez más esta palabrita, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los elementos que se utilizan en la Santa Cena son el pan y el vino, ¿no es cierto? Los cuales representan el cuerpo, que es el pan de Jesucristo, y la sangre de Él. Su cuerpo fue partido, dice la palabra de Dios, cuando Él llevó nuestros pecados a la cruz, ¿no es cierto? Y la sangre que se derramó en esa cruz establece un nuevo pacto, es decir, la promesa divina de la vida eterna. Ustedes ya no son condenados, sino que tienen vida eterna, como dice el texto bíblico. Dice, haced esto en memoria de mí, es para recordar claramente su sacrificio. Muchas veces nos olvidamos del sacrificio que ha hecho el Señor por nosotros, que es la base del perdón de los pecados y esperar en la promesa de su segunda venida. Ahora vamos a ver un poquito el significado bíblico de la Santa Cena o Cena del Señor, como dijimos al principio. La Santa Cena tiene mucha relación con la Pascua allí en la antigüedad, ¿no es cierto? Cuando se estableció la Pascua, que quiere decir liberación, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Israel fue liberado tras estar 4 siglos de esclavitud con el pueblo egipcio, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios los rescató y los llevó a la tierra prometida, a eso fue establecido como Pascua, como liberación, ¿no es cierto? El propósito de la comida de la Pascua era explícitamente conmemorativo, ¿no es cierto? Dios le dice al pueblo de Israel cómo responder cuando las generaciones futuras, de que vengan después de esa liberación, pregunten lo que significa la comida. Y allí en el libro de Éxodo, que habla mucho de cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, en el capítulo 12, versículo 17 dice, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias las salvó la vida. ¿No es cierto? Esto es la Pascua, lo que Dios hizo en aquel entonces. Dio muerte a todos los egipcios que habían estado agobiando al pueblo de Israel durante siglos, pero a los israelitas les protegió de esa muerte para darle la libertad. Por esta razón no es casualidad que la institución de la Cena del Señor coincidiera con la Pascua. Mateo capítulo 26, versículo 18 al 19, cita, y él dijo, otra vez Jesucristo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. La relación entre la comida de Pascua y la Santa Cena era que en la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de Israel de esa esclavitud que te hablé antes del pueblo de Egipto. Y el significado de la Santa Cena, es recordarnos la liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo que Él pagó por nosotros, ¿no es cierto? Ahora, otra preguntita que se hacía esta persona que nos mandó el tema.
¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? ¿Mm? En la primera carta a los Corintios que le escribe el apóstol Pablo, allí en el capítulo 11, versículo 17 al 32, no lo vamos a leer porque es muy larga, el apóstol Pablo condena la forma en que la iglesia de Corintios celebraba la cena del Señor. Porque debiendo ser una celebración, como lo venimos diciendo de entrada, de comunión entre los hermanos, se había convertido en una glotonería, había bebida, pero a doquier, en una festichola eso, y esto producía peleas, enojos, divisiones entre los hermanos que estaban en ese lugar. El apóstol Pablo les explica a los corintios que el motivo de la Santa Cena es hacerlo para el Señor, no para la glotonería propia que podamos tener cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 11, versos 23 y 25 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y el versículo 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto en memoria de mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Debemos entender que la cena del Señor no es una festichola como creían los corintios en aquel entonces, que debemos entender que cuando hay motivos egoístas delante de este acto, ocurre lo que pasaba en aquel entonces. Hay divisiones, contiendas y cualquier pecado oculto que hay dentro de las personas. Lo mejor es que hagamos las paces con los hermanos, que estemos bien en comunión con nuestros hermanos cuando vamos a celebrar la cena, o en otro caso apartarnos del pecado y ponernos a cuenta con el Señor. Por eso, cuando en la iglesia se toma la Santa Cena, generalmente se dice: póngase a cuenta con el Señor. Si usted tiene algún problema con algún hermano, resuélvalo primero. No tomar la cena enojado, con celos, con contiendas, porque no es bueno. Otra pregunta que nos hacía esta persona que nos manda el tema es: ¿se puede tomar la Santa Cena del Señor sin ser bautizado? Es una pregunta que muchos tienen dudas, ¿no es cierto?, con relación a esto. Unos opinan que sí, otros opinan que no, pero bíblicamente nosotros vemos y nos enseña la Biblia que el Señor Jesús, la noche de esa Pascua que pasó con sus discípulos, instituyó la cena en ese lugar. ¿A quién invitó a tomarla? Solamente a sus discípulos, no invitó a nadie del pueblo, no invitó ni siquiera al dueño de la casa que había puesto la casa para que se haga esta cena, ¿no es cierto? Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él, los apóstoles, y todos ellos habían sido bautizados, como lo hizo Jesús cuando bajó de Galilea al río Jordán para bautizarse. Por otra parte, muchos piensan que cualquiera puede tomar la Santa Cena, argumentando que Judas la tomó, ¿no es cierto? Pero Judas Iscariote, hay muchos que no se dan cuenta, no tomó esa Santa Cena, solo un bocado de pan mojado en una salsa de hierbas amargas que por aquel entonces se acostumbraba, que era parte de la comida pascual judía, pero no presenció esa última cena. Vos fíjate que en Éxodo lo que hizo Judas Iscariotes es esto, lo que dice en Éxodo capítulo 12, verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto es lo que hizo Judas Iscariote, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 30, relata el momento en que Judas sale del lugar antes de esa institución. Porque dice:
Cuando él, Judas, pues hubo tomado el bocado, ese amargo que tomó ese pan, que era una tradición, luego salió y era ya de noche. O sea, no participó de esa cena Judas Iscariote. En Hechos capítulo 2, que ya lo leímos un poco antes, versículos 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra, dice el texto, fueron bautizados. Y relata más adelante, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá vemos claramente que los que participaban de esta institución, de este sacramento que dejó el Señor en la iglesia, eran personas bautizadas. Como conclusión, podemos decir que la Santa Cena no es una reunión de amigos, es algo mucho más importante que eso. Esto es lo que no entendieron los corintios cuando Pablo les reprende. La Santa Cena es celebrar y recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esperemos haber resuelto las dudas de esta persona que nos mandó este tema y bueno, que Dios te bendiga y seguimos compartiendo videos.